Excelente, de verdad, muy, muy buenos días, bienvenidos, de verdad estamos muy contentos de recibirlos a cada uno de ustedes en el marco de esta jornada. Quiero pedirle a mi querida hermana Norma Berroterán para que le dé la bienvenida también a esta jornada. Adelante, Norma. Qué alegría, ¿verdad que sí? De ver caras muy queridas, caras muy cercanas. 29 años, una cifra que se dice rápido, pero que contiene casi 3 décadas de transformación, de esfuerzo, de propósito compartido. Hoy mi corazón se desborda de gratitud. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por ser el motor y el testimonio vivo de lo que significa crecer en el potencial humano. Ustedes son nuestro legado de esta escuela. Gracias por celebrar juntos estos 29 años. Gracias, Normita, muchas gracias. Y ciertamente, esta jornada se da en el marco de estos 29 años de Indelcer. 29 años que hoy en la mañana, reflexionando sobre lo que ha sido este camino, este viaje hacia Ítaca, ha sido interesante poder reconocer todo lo navegado, pues, ¿no? Y por eso es motivo de celebración, es motivo de honrar a esta gran familia que hemos construido durante estos 30 años. Porque ciertamente uno de los propósitos de nuestra empresa ha sido fomentar el respeto, el amor, la amorosidad, que se da solamente en los sistemas familiares. Por eso que Indelcer es una familia. Y en función de eso, quiero darle la bienvenida al equipo organizador de esta jornada. Quiero comenzar en primer lugar con Elsie Tamara Bisbal. Adelante, Elsie. Gracias, buenos días, gracias Jesús por esas palabras, gracias Norma. Y bueno, yo también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, viendo también caras conocidas y también personas nuevas en esta comunidad de aprendizaje en la que de verdad nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el amor para que estos eventos y para que este año podamos vivir en plenitud esta celebración. Así que bueno, el objetivo de esta jornada es primero conectarnos, abrazarnos y seguir disfrutando desde el aprendizaje, desde la conexión, desde el amor, desde esa amorosidad que nos comenta Jesús, en la que la familiaridad es parte de nuestra esencia. Así que a disfrutarla y invitados a todos para que estén conectados en este proceso. Gracias, Jesús. Gracias, Elsie, gracias. Y mi palabra en la mañana de mi intención fue disfrute. Y yo quiero transmitirles eso, tal cual como lo dice Elsie. Yo creo que parte de esta jornada es poder disfrutarla, poder celebrar juntos estos 29 años. Quiero saludar muy brevemente a los facilitadores que le va a tocar mañana. Por ahí tenemos a Corina, tenemos a Osman, a Lucilana, está por ahí también Eduardo. Hoy vamos a tener unos facilitadores que ya progresivamente Leira se los va a presentar, pero bueno, le voy a dar el pase a Leira para que ya entremos de lleno en esta jornada. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y por la confianza que siempre nos dan cada vez que hacemos este tipo de eventos. Adelante, Leira. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jesús, por este pase. Muchísimas gracias a todos ustedes que aceptaron esta invitación y hoy están aquí con nosotros compartiendo de estos 29 años. De verdad que con mucha alegría el poder ver que ya estamos conectados 37 personas, seguramente se van a conectar más, y ver personas que tenía rato que no veía, otras que quizás los veo con más frecuencia y otras que ni siquiera conocía, pues me llena de satisfacción. Y pues en este espacio tan especial, un espacio para celebrar estos 29 años. Casi, casi estamos hablando de 3 décadas, nos falta nada para cumplir esas 3 décadas. Vamos a hacer como todos los años en nuestro mes de aniversario estas jornadas y estas jornadas nos traen el tema de tejiendo diálogos. Es un placer para nosotros, desde Indelcer Consultores, seguir tejiendo diálogos con cada uno de ustedes. Es un privilegio acompañar estos procesos humanos orientados a ese bienestar, a esa transformación, a ese aprendizaje continuo, a ese aprendizaje compartido, a esa vivencia que todos los que estamos aquí seguramente llamamos la vivencia ontológica. Entonces, ¿por qué surge este tema? Bueno, para tejer conversaciones que nos conecten, para tejer conversaciones que nos actualicen y que nos inviten a mirar el coaching, la facilitación desde nuevas perspectivas, desde esas perspectivas que cada uno de los facilitadores ha ido gestando, observando, viviendo, experimentando.
Y cada tema que nos traen nos invita a escuchar, a pensar, a reflexionar, a hacernos preguntas, a provocar en cada uno de nosotros esos movimientos internos. Porque como decimos en Indelser, el aprendizaje ocurre en la conversación y en esa escucha consciente. Por eso nuestro tema es tejiendo diálogos. Y bueno, para ir como calentando un poquito motores, vamos a hablar también de algunas pautas de funcionamiento que nos pueden servir como para estar todos atentos y estar aquí en estos 2 días. Recuérdense que son 2 días, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora de Venezuela. Así que de una vez los invito a las personas que ustedes saben que estaban pendientes de entrar con nosotros y que todavía no ven en pantalla, díganle que todavía están a tiempo, que pueden entrar. No dejen de invitar a ese compañero de comunidad, a ese que fue su coach. Inviten, que todavía están a tiempo porque no hemos comenzado. Aquí estamos solamente dándonos ese abracito del túnel de Indelser. Así que vayan aprovechando este tiempo. Y mientras tanto, vamos a hablar un poco de cómo deberíamos funcionar aquí, ¿verdad? Sabemos que el encuentro es online y como el encuentro es online, diríamos que estamos a la distancia, pero sin distanciamiento. Entonces, por favor, en la medida que todos puedan, mantengan esas cámaras encendidas, porque ver sus rostros nos permite sentirnos cada vez más cerca, sentirnos esa comunidad extendida. Asimismo, les vamos a pedir que mantengamos esos micrófonos en silencio, un poco para poder escuchar bien a que sea el facilitador del momento. Y si quieren o tienen alguna pregunta, duda, comentario, pueden utilizar el chat que está abajo y dice chat, o pueden también utilizar la mano que está también abajo en donde dice reacciones, si quieren la van buscando también para que sepan dónde está, que al levantarla al facilitador le permite saber que hay alguien que quiere intervenir o hacer algún tipo de comentario, ¿ok? De esa misma manera, ya les dije cámaras, ya les dije micrófono, le dije manos levantadas, ¿sí? Y tenemos una invitación también muy especial para nosotros en el día de hoy. Ajá, por ahí está Osman. Esos son los aplausos, esas son las reacciones que queremos para los facilitadores. ¿Ok? Muy bien. Esa alegría y esa energía es la que queremos sentir hoy, sentirnos todos cerquitas y emocionados por el día que estamos viviendo, celebrando estos 29 años. Fíjense, para la jornada de hoy estábamos pensando cómo escucharnos cada vez más, cómo hacer más consciente esa escucha. Entonces, en ese sentido, la invitación del día de hoy es una invitación especial para que durante la ponencia de cada uno de sus facilitadores puedan escribir en el chat para luego esto ser compartido, ¿verdad? Esa reflexión o esa frase o ese aprendizaje significativo que te está dejando esta ponencia. Queremos escucharte, porque como ya sabemos, cada quien escucha desde donde escucha y cada quien interpreta desde donde interpreta. Entonces, tanto para el facilitador que está aquí como para nosotros que estamos desde la coordinación de Indelser, nos es muy valioso y muy importante saber qué es eso que te estás llevando, qué es esa reflexión que te quedas de esa facilitación. Entonces, compártela para que hagamos de esto un tejido aún más grande. No se quede solamente en aquello que el ponente está diciendo, sino también en lo que tú nos estás aportando dentro de cada facilitación. Entonces, resumo, en la medida que puedan, en el chat, en donde dice para todos, por favor, en la medida que lo sientan, escriban eso que para ti es una reflexión, una frase, un aprendizaje significativo de eso que el facilitador te está expresando. Manitos arriba si entendieron, manitos abajo si no entendieron. ¿Ok? ¿Sí? Ok, chévere, buenísimo. Perfecto. Entonces, fíjense. Ajá, manitos, me encanta puras manitos, así. Eso es sentirnos aquí todos. Muy bien. Fíjense, diría Jesús, el menú del día, ¿verdad? Tenemos dos menús, uno para hoy, otro para mañana. Tenemos facilitadores hoy, tenemos facilitadores mañana. En el día de hoy,
contamos con las facilitaciones de Oscar Mais con el tema El legado del diálogo, como las conversaciones que tenemos hoy construyen el futuro que habitamos. Tenemos a Griselda Carrasquel con historias que conectan y los que unen. Tenemos a Jennifer Chumacero con conversaciones que dejan huella. Tenemos a Lilian Montaño con tiempos de reflexión, la cocreación a través del diálogo. Tenemos a Jesús Aliendres con diseñando puentes de conversaciones conscientes. Y terminaríamos con Norma Berroterán en el diálogo del cuerpo y las emociones. Siempre tendrá el cierre al final Jesús, pero los facilitadores son los que nombré antes. ¿Cuál es la pregunta que siempre hace Jesús? ¿Se ve nutritivo este menú? ¿Les gusta este menú? A mí particularmente me parece que es potente. Y yo soy de las primeras que está así con los oídos preparados para escuchar con todos mis sentidos a cada uno de estos ponentes, porque la verdad que los temas que escogieron parecen fascinantes. Así que, bueno, yo creo que, ajá, por aquí dice Pierre Urbina, un menú poderoso. María Emilia, buenos días para todos, emocionada de estar en este espacio con este tema maravilloso y ver caras. Lo que pasa es que no logro ver todo lo que dice aquí. Déjame ver. No los veo a todos, todo el mensaje completo. Ajá. Ok, ver caras conocidas y no conocidas. Para celebrar los 29 años de nuestra escuela maravillosa del ser, el menú de hoy, apetitoso. Y Ligia dice, wow, creo que voy a volver a desayunar. Qué divino ese menú. Qué bien, pues. Entonces, pues, me queda en este momento presentarles al primer facilitador que está por aquí. Déjenme, ok, buscar. Ajá, ya lo veo. Ya veo que está. Todavía no lo vemos. Lo voy a presentar con mucho amor. Al primero, ya les digo, Oscar Mais con el legado del diálogo. Cómo las conversaciones que tenemos hoy construyen el futuro que habitamos. Consultor ontológico y facilitador gerencial de procesos con más de 25 años de experiencia. Coach senior ontológico organizacional. Coach supervisor y facilitador en la formación de coaches y de master coaches. Director de Indelser Consultores. Mentor de emprendedores certificado. Master coach acreditado y líder FICOP Estados Unidos. Coach humanitario y solidario. Líder de procesos de cambio. Coach ágil. Experto en coaching de equipos. Facilitador y profesor universitario. Casado con Ligia Estela y padre de Xavier y Ernesto. Y ahora abuelo de Isaía y Camille. Bueno, con ustedes les dejo a nuestro Master Coach, mi coach querido y maestro, Oscar Mais. Un aplauso para Oscar. Muchas gracias, Leira. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por sus cariñosos aplausos y me uno a esa alegría de mirar tantas caras queridas. Eh, Creo que para mí sí es verdad que no veo, no veo mucha gente que no conozca. Algunos que de repente no asocio caras con nombres, como a veces me pasa, pero creo que a todos los conozco, así que bienvenidos, gracias por estar, gracias por querer compartir esta alegría de los 29, el 29 aniversario de Intelser. Y bueno, como no tenemos tanto tiempo, queremos aprovecharlo al máximo. Vamos a comenzar de una vez directamente con nuestro tema. Voy a tratar de compartir por aquí la pantalla. Vamos a ver cómo vamos. Muy bien. Ok. Muy bien. Estamos mirando la presentación. Sí, ahí Sí, está. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, el tema con el cual queremos arrancar es las conversaciones de hoy construyen el futuro que habitaremos. Por supuesto, el nombre de la jornada es Tejiendo Diálogos, que al final está absolutamente concatenada una cosa con la otra. Y además tenemos como marco esta bellísima pintura de cómo justamente se genera este diálogo, cómo se construyen estas conversaciones.
Muy bien. ¿Y qué son las conversaciones significativas? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Qué mirada le podemos dar? Comentemos con una definición. Una conversación significativa trasciende lo superficial para crear comprensión y conexión profunda entre personas. Y estos son dos elementos fundamentales dentro de lo que es el coaching. Lo que es, o mejor aún, la mirada ontológica. Es decir, la comprensión, el aprendizaje y la conexión profunda con las personas que están participando en esa conversación. Por lo tanto, hay un camino que es el camino del aprendizaje, que todos conocemos, que es quizás el motivo principal que nos trae hoy aquí. Y estas conversaciones fomentan el aprendizaje, estas conversaciones significativas, mediante el intercambio abierto de ideas, juicios y perspectivas. En realidad, y esto es muy importante tenerlo presente, en realidad el aprendizaje profundo solo tiene sentido en la conversación con el otro. Esto yo no sé si es tan evidente para todos. Muchas veces a mí me costó mucho entenderlo, porque para mí el aprendizaje siempre estuvo ligado a otras cosas, al estudio, a la reflexión. Pero hoy en día entendí que el aprendizaje solo tiene sentido cuando está dentro de la conversación con el otro. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy reflexionando, estoy estudiando, estoy avanzando, estoy solo. Y lo que yo estoy en mi concepción corresponde a mi propia eh, reflexión. Pero ¿hasta qué punto eso se convierte en conocimiento? Solamente cuando logro conversar con el otro. Porque ahí es donde contrasto mi idea con la idea del otro. Y ahí es cuando la idea del otro se nutre o me nutre a mi propio pensamiento. Entonces, ese camino de aprendizaje se produce necesariamente con el otro. Y por otra parte está el otro camino, que es el camino de la empatía, el camino de la transformación. Las conversaciones significativas promueven la empatía y la transformación personal y social, creando vínculos trascendentes. Disculpen que haya un error ahí ortográfico. Ese vínculo trascendente que me conecta con el otro, que hace de mí un ser social, que hace de mí un ser que vive en el otro y con el otro. Somos las conversaciones que hemos tenido y la que otros tuvieron. Y eso también fue una reflexión que he ido haciendo a través de los años. Yo soy producto de unas conversaciones. El ser que yo estoy siendo en este momento proviene de las conversaciones que tuve y de las que no tuve también. ¿Y tú? Y aquí, como buen coach, me encanta comenzar con preguntas. La pregunta que yo los invito a hacerse es, ¿tú cómo conversas? Cuando tú miras tus conversaciones, ¿qué ves? ¿Cuál es la conversación que aparece? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo te ves conversando? ¿Cómo te observas como elemento fundamental de la conversación, como protagonista? Esa era la palabra, como protagonista de la conversación. ¿Cómo te observas? ¿Qué miras allí? Y estas preguntas no son realmente retóricas, sino que son preguntas de reflexión. Y todo lo que ustedes quieran escribir en el chat es bienvenido. Ahí tenemos a Leira que nos va a estar bien pendiente de ese chat para escucharlos, para escuchar sus reflexiones. Y yo diría, ¿qué características me describen como facilitador de conversaciones? ¿Qué es lo que hace que yo sea quien soy? ¿Qué sentido le doy yo a mis conversaciones? ¿Para qué lo hago? ¿Qué busco cuando converso con el otro? Y sobre todo, observo algo que no está todo lo bien que yo quisiera que esté. ¿Hay algo que yo puedo mejorar en mis conversaciones? ¿Hay algo que puede hacer que mis conversaciones sean más efectivas? ¿Que mis conversaciones sean realmente de conexión? Como observadores, nos constituimos en nuestras conversaciones. ¿Y qué es una conversación ontológica significativa? Pues bien, una conversación ontológica significativa es una conversación desde el enfoque ontológico, es el espacio donde los seres humanos creamos sentido, coordinamos acciones y transformamos nuestro ser, nuestra relación y el mundo en el cual vivimos. Porque transformamos el mundo con nuestras conversaciones. Se convierten en efectivas cuando logran el objetivo para el cual fueron diseñadas. Es decir, cuando la conversación logra ese objetivo que yo diseñé, entonces es una conversación efectiva. Y esto es muy interesante porque en nuestro modelo del observador, esta parte no aparece. No miramos en el modelo del observador
un tema de diseño de objetivos. Como ustedes saben, el modelo observador es un modelo fáctico, es un modelo que trabaja sobre resultados y a partir de los resultados obtenidos se produce la reflexión y se produce el aprendizaje. Pero no hay previamente una definición del objetivo que yo quiero alcanzar cuando converso. Entonces, esto es realmente un aditamento que hacemos, vamos a utilizar un poquito feo, pero un plus que le agregamos al modelo del observador, donde ahora ese diseño de objetivos aparece como una posibilidad maravillosa de aprendizaje y de crecimiento. Y todo eso suele suceder desde la más absoluta transparencia. Eso también es muy interesante notarlo. Muchas veces conversamos desde la transparencia, aún en conversaciones realmente trascendentes. No nos damos cuenta de lo que está pasando, sino a posteriori. Y desde este punto de vista, el modelo observador nos ayuda porque nos permite reflexionar luego de que la conversación ha mostrado los resultados que ella encontró como tal. ¿Y tú cómo conversas? ¿Cómo son tus conversaciones ontológicas? Y aquí viene otra vez una reflexión que nos encantaría que ustedes compartan con nosotros. ¿Cuáles conversaciones significativas sucedieron para que tú llegaras a ser quien eres? Cuando yo me detengo y comienzo a pensar, comienzo a discernir cuáles fueron esas conversaciones que sucedieron que le dieron un cambio a mi vida. ¿Cuáles fueron esas conversaciones que hicieron que hoy en día mi vida sea la que está siendo? En los diferentes ámbitos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar, como en el ámbito profesional. ¿Cuáles fueron esas conversaciones? ¿Cómo sucedieron? ¿Quiénes estaban allí presentes? ¿Con quiénes? ¿Quiénes fueron protagonistas de esas conversaciones? Y una pregunta que también muchas veces me hago. ¿Y cuáles fueron esas conversaciones que no hice? ¿Cuáles fueron esas conversaciones que si hubieran sucedido, hubieran producido resultados distintos en mi vida? Y eso no lo hago con el sentido de lamentarme de por qué esas conversaciones no sucedieron, sino con el sentido de aprender. ¿Qué fue lo que impidió que esas conversaciones se realizaran? ¿Por qué hoy he llegado a ser el observador que estoy siendo a partir de las conversaciones que tuve, pero a partir de las conversaciones que no tuve también? Esas conversaciones que de haberse realizado probablemente me hubieran llevado a otro camino. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿y ahora? ¿Cuáles son esas conversaciones que debo hacer para llegar a donde quisiera llegar, a donde visualizo que quiero llegar? Y eso hace una diferencia fundamental. Y me encantaría si ustedes quieren compartir de qué se dan cuenta frente a esta pregunta. A eso me refiero, a cuáles no sucedieron, pero ¿por qué no sucedieron? Esa es una reflexión muy importante. ¿Por qué esas conversaciones que estaban supuestas a suceder o que yo pensaba que podían suceder, no sucedieron? ¿Qué fue lo que me impidió tener esas conversaciones? ¿Por qué no sucedieron? Y a lo mejor en ese momento no era consciente de la trascendencia que podía haber tenido esa conversación. Pero hoy en día lo veo con mucha más claridad. Y mi pregunta, ¿tengo que esperar el futuro para poder decir, ok, esta conversación que no tuve, wow, mira dónde me trajo? ¿O puedo desde ahorita definir cuáles son esas conversaciones que necesito tener para llegar a ser el ser que quiero ir siendo? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué observas cuando miras tu devenir emocional, conversacional? Cuando tú observas tu devenir conversacional, ¿de qué te das cuenta? ¿Cómo han variado tus conversaciones? ¿Cuál es la calidad de tu ser conversacional en la actualidad? ¿Y cuál es la calidad del observador de tus conversaciones futuras? ¿Cuál es ese observador que tú quieres ser de tus propias conversaciones? Todas sus reflexiones son bienvenidas, por supuesto. Como hemos dicho muchas veces, la conversación es un arte. Y si vemos de la propia etimología de conversar, podemos mirar que el, la conversación es poner nuestro verso en común, versar, hacer poesía, versar con el otro. Entonces, versar es hacer un arte, sí, es crear un arte. Si ustedes recuerdan, hay una conversación hermosísima en nuestra cultura, que es el contrapunteo. Este contrapunteo llanero que
es maravilloso cuando uno lo escucha de parte de verdaderos artistas del contrapunteo. ¿Por qué? Porque en la conversación que es el contrapunteo se va creando esa conversación, esos resultados que ellos quieren obtener en ese arte de hacer verso uno con el otro. Y lo hermoso es que yo escucho como cantante lo que está diciendo el otro, para allí montarme en ese contrapunteo y generar mi propuesta. Pero el contrapunteo no puede suceder si yo no escucho qué es lo que el otro está diciendo. Y si no, de alguna manera y si no puedo poner de alguna manera mi propia propuesta, valga la redundancia, en la canción, en ese contrapunteo maravilloso. Entonces, allí está ese verso en común. Y a veces puede llegar a ser muy violento ese contrapunteo porque a veces puede ser muy agresivo, pero no necesariamente. Puede ser perfectamente armónico. Y normalmente el contrapunteo termina en armonía, o no. A veces termina en violencia. Y eso es lo que tenemos que saber hacer en nuestras conversaciones. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de conversar? ¿Para qué converso? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es la actitud que me mueve? Desde este lado, desde el lado mío, porque soy yo quien estoy mirando mi conversación. Y cuando miro mi conversación me doy cuenta de que es un proceso. Cuando hago análisis conversacional, me doy cuenta de que la conversación es absolutamente un proceso. Un proceso que debió haber comenzado con un proceso de planificación, con un proceso de diseño, para después llegar a una ejecución, que también es un proceso. Son tres procesos que conforman un gran proceso, que es la conversación, ¿verdad? Y lo hace desde este observador, desde su lenguaje, desde su corporalidad, desde sus emociones, desde su trascendencia y desde su nivel de energía. Y me pregunto, ¿esa conversación que yo tengo corresponde al plan que yo realicé? ¿Corresponde al plan que yo diseñé? ¿Corresponde al plan que yo estoy ejecutando? ¿O también tengo que tener un nivel de fluidez muy importante? ¿Y por qué tengo que tener un nivel de fluidez? Ah, porque yo no converso solo, yo converso con el otro. Entonces, todo el plan que yo construyo, todo el diseño que yo hago, no va a corresponder a la realidad que se produce en la propia conversación porque el otro también interviene. Y allí está la belleza de la conversación. Si yo conversara conmigo mismo, es como dicen por ahí algunas personas, me hace mucha gracia, dicen, bueno, eso es auto-coaching. No, auto-coaching no existe, no puede existir, porque es mi mirada sobre mí mismo. Pero mi mirada proviene de dónde? De mis propios juicios, del observador que estoy siendo. Entonces es imposible que allí haya coaching. El coaching hay cuando aparece otra mirada, una mirada distinta, con otro juicio, con otra corporalidad. Allí es que aparece el coaching. Y por eso es que el coaching es la apertura entre dos observadores distintos que de alguna manera se integran, se compaginan. Por aquí Y, mi Oscar, te comento ajá, algunos comentarios, ¿no? gracias. Dicen, las conversaciones significativas fueron y son las que tienen sentido, profundidad, con significado, sentido en presencia en mi vida. El sustento emocional de la conversación es un punto de partida esencial para el diseño de la misma. Ya te digo otra que tenía que haber. Para tener una conversación significativa es necesario que las dos partes estén interesadas en tenerla. Y alguien le contesta, totalmente de acuerdo, en ocasiones el no tener receptividad complica toda la planificación de la conversación. Muy bien. Y ahí hay dos temas muy importantes. Uno, la emocionalidad. Y muchas veces ese es un tema que no planificamos, que no diseñamos. Porque tenemos el concepto metafísico de que la emocionalidad es simplemente una reacción. Entonces yo no sé cómo va a reaccionar el otro. Mentira. Claro que no lo sé, pero claro que lo puedo prever. Entonces uno escucha cosas como, pero ¿por qué te pusiste así? Y yo me pregunto, pero ¿y por qué le dijiste lo que le dijiste como se lo dijiste? ¿Cómo no se iba a poner así? Porque no estamos conscientes de cómo nosotros contribuimos a la respuesta emocional del otro. Que no a la reacción, a lo mejor la reacción también puede ser. A veces yo también puedo tener una reacción emocional, pero esa es mi respuesta emocional. ¿Cómo manejo yo mis emociones? Yo veo a mis nietos son mi laboratorio, yo los disfruto profundamente. ¿Por qué? Porque ahí yo veo
cómo son sus reacciones emocionales y comienzo a enseñarles cómo pueden manejar su respuesta emocional a través de su corporalidad, a través de muchas cosas, pero que no nos enseñaron nunca. A mí nunca me lo enseñaron. Lo aprendí ya mucho después, o lo estoy aprendiendo. Y el otro punto muy importante es el otro. Y a veces decimos, bueno, es que el otro, pero el otro es el otro. Yo no tengo manejo del otro. Yo no puedo controlar al otro. El otro es el otro. Yo no puedo decir, es que esto no funcionó porque el otro, ¡pum!, te estás anulando tú mismo, porque estás poniendo la responsabilidad sobre donde no tienes responsabilidad. Lo bonito de la ontología es que me ponen el protagonismo a mí. Soy yo el protagonista de mis conversaciones. ¿El otro interviene? Claro que interviene. ¿Y cómo me hago cargo? Pero no para controlar sus reacciones, no para controlar su juicio, no, no, para abrirme en esa escucha. Y si el otro no quiere intervenir, si el otro no quiere conversar, mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué está faltando? ¿Qué no he hecho? ¿O qué he hecho en el pasado que hoy en día ese interlocutor no está dispuesto a abrir conmigo ese diálogo? Como dicen por ahí, no, es que ellos no quieren conversar. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué, qué devino en ese dasei, en esa apertura o falta de ella? Gracias, gracias, maravillosas estas conversaciones, el compartir, porque a mí me lleva a la reflexión y espero que a ustedes también. El proceso conversacional debería comenzar por la planificación. Toda conversación debe tener un proceso previo de planificación. Y este proceso previo de planificación comienza por una visualización. ¿Qué es lo que yo visualizo al final? ¿Cuáles son los resultados que yo quiero? Para mí, no solamente para mí, para los dos. Este es un proceso compartido. Yo estoy conversando con alguien, no contra alguien. No para convencer al otro. Estoy conversando con el otro para que nos escuchemos, para que encontremos conjuntamente soluciones a nuestras situaciones, para lograr una mejor situación. Y en esa planificación, una parte fundamental es planificar el contexto. ¿Qué he hecho yo o qué debo hacer para que ese contexto que si no lo tenían en cuenta, permita una conversación adecuada? Tenemos por ahí un micrófono abierto, por favor. Entonces, la planificación del contexto es fundamental. El otro punto es qué tipo de conversación es la que debemos tener. ¿Es una conversación para posibles conversaciones? ¿Es una conversación de juicios y explicaciones? O a donde muchas veces nos encanta meternos, una conversación de construcción de relaciones o de reconstrucción de relaciones. Entonces nos metemos de una vez en una de las conversaciones más difíciles, como es la conversación de reconstrucción de relaciones. Es una conversación compleja, muy difícil, y no hemos hecho antes otro tipo de conversación que hay que diseñar. Y luego el observador, cómo yo me estoy planificando dentro de la conversación, cuál es mi rol. Yo no soy el protagonista, soy una parte. Y esto no lo veo muchas veces. Luego viene el diseño, donde aquí quizás viene lo que ustedes dijeron ahorita, lo más importante, miedo o amor. Porque esos son los dos ejes o los dos puntos extremos de la emocionalidad. ¿Es una conversación basada en el miedo o una conversación basada en el amor? Y si está basada en el miedo, ¿cómo incluyo yo más amor para que esa conversación sea más efectiva? Porque la contraposición del miedo es el amor y desde el punto de vista nuestro, la creación de confianza, obviamente. Pero esa confianza proviene del amor. No hay amor si no hay confianza. El diseño también requiere de una corporalidad muy clara, un diseño de corporalidad muy clara y un discurso, obviamente, un eje temático también muy importante, para finalmente llegar al tema de la ejecución. Y la ejecución tiene como eje fundamental la escucha empática, a nivel 5, como ustedes saben. Escuchar el bien en el otro. Escuchar qué es lo que el otro lo está moviendo, sin atribuir, sin definir por parte nuestra cierto tipo de juicios o de creencias o de posiciones
que si me paro allí, no hay posibilidad de diálogo. Pero por supuesto, teniendo la flexibilidad de adaptarme a lo que va pasando. Una cosa es el diseño y otra cosa es lo que va sucediendo. Y los expertos conversacionales realmente tienen una gran flexibilidad. No pierdo el foco. Mi foco está claro desde mi diseño, pero entro en absoluta flexibilidad con respecto al otro. Y muy importante, no responder. Mi conversación no puede estar basada en la respuesta. Tiene que estar basada en el aporte, en la co-creación. No sé si hay por allí algún mensaje, Leirita. Sí, tenemos otros mensajes. Ligia dice, ¿cómo son mis conversaciones ahora? Conocer y practicar conversaciones ontológicas ha sido un hito en mi vida. Me ha traído ampliación de mi conciencia, posibilidades que no había mirado al cambiar de observador. Expresar desde quien soy en la completud de comprender que hay un sistema, un otro, un resultado, un mundo que habito y devengo en razón a ello. Es simplemente maravilloso, profundo, hermenéutico y gracias a ti, Oscar, que me lo mostraste en la maestría. También tenemos a María Villalba, María Emilia, que dice, una de las conversaciones poderosas que estoy teniendo es qué tan congruente estoy siendo con mi manera de pensar, hacer y sentir en lo laboral, en mis relaciones personales, con mi bienestar. Qué belleza. Qué par de aportes tan hermosos. Muchas gracias a ambas. ¿Quién estoy siendo? Porque yo soy quien soy, porque converso como converso. Eso es lo que se nos escapa. Y eso incluye una parte muy importante que muchas veces no está en la planificación ni en el diseño, sino en la ejecución. Y por cierto, no lo incluí allí, que es el silencio. El silencio es muy importante. Yo compartía con una persona que he compartido varias veces que yo tuve un coaching en el cual el acompañamiento estuvo una media hora de silencio de respeto por el otro, por el legítimo otro que estaba haciendo, y un silencio que no podía yo romper porque no tenía sentido. Y que después mi coach me agradeció profundamente y que me dice que nunca lo olvidó, que nunca lo olvidó y nunca lo ha olvidado. Pero la belleza de la ontología es esta segunda parte, que es la parte de la evaluación. Nosotros no nos quedamos con el resultado que obtuvimos. No, estamos siempre en continua evaluación de esos resultados, ¿verdad? Y este es el modelo del observador. Lo que no nos dice el modelo del observador es que esos resultados los contrastemos contra los objetivos. Eso no está dicho ahí, pero de alguna manera está implícito. Y esta evaluación incluye resultados míos. Mis resultados fueron los que yo quería obtener, o fueron más, o fueron menos. Pero sobre todo, ¿qué pasa con el otro? ¿Cuáles fueron los resultados que el otro obtuvo? Lo verifiqué con él. Le pregunté si había obtenido los resultados que él esperaba obtener, que él quería obtener, o a lo mejor no lo sabía, no lo quería, pero cuáles fueron los que obtuvo. Y lo más importante, ¿cómo queda la relación? La relación queda en un mejor estado, queda en el mismo estado o en peor estado. Y esto es básico, porque la conversación pasa por allí. Ahora, yo digo, no, es que yo nunca, el otro no quiere conversar conmigo, es que yo nunca me pregunté qué pasaba con la relación entre nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con mi futuro? Con el futuro de la relación. Si yo no me ocupo, si yo no me doy cuenta, si yo no reflexiono sobre la relación, sobre el estado de la relación. Yo logré lo que quería. Ajá, y, no, ya esta persona no quiere volver a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque se sintió atropellada. Sintió que yo no la tomaba en cuenta en mi conversación. Muy importante mirar aquí en la evaluación cómo fue el flujo emocional, porque las emociones tienen un flujo, y este flujo cómo afecta al resultado y sobre todo a la relación. Por supuesto, la pregunta, ¿qué hice bien y qué puedo mejorar? Para pasar a un segundo momento, que es el momento del rediseño. Porque las conversaciones no son una sola y no terminan ese día. Yo tengo que rediseñarla. Y la pregunta es, ¿tengo que hacer un plan completo de nuevo? ¿Será que no tuve el tipo de conversación que debía haber tenido o que debería estar teniendo? Ya lo dijimos antes. A lo mejor estoy teniendo la conversación correcta con la persona equivocada. Eso pasa mucho en el ámbito organizacional. Y muchas veces uno lo que escucha es, no, pero es que tú estás conversando esto conmigo, pero es que yo no tengo la capacidad de decisión, yo no puedo resolver el tema.
Es que estoy conversando con quien no debería. ¿Hacen falta otras personas adicionales en la conversación? ¿Hacen falta otros contextos? Y finalmente, por supuesto, lo que es la revisión del observador, que yo estoy siendo. ¿Cuál fue mi emocionalidad? ¿Cuál fue mi nivel de energía? ¿Cuál fue mi corporalidad? Y cómo manejé dos elementos fundamentales que muchas veces dejamos de mirar: la compasión y el agradecimiento. Pero el agradecimiento no es, bueno, gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí. No, 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 no. Es algo que viene de adentro. Uno siente el agradecimiento y uno siente cuando lo da, uno siente cuando conecta ese agradecimiento con el otro. Y eso tiene mucho que ver también con la compasión y con la autocompasión, porque una de las cosas muy importantes aquí mirar es que la compasión y la autocompasión son claves en el planteamiento ontológico y por lo tanto son clave, su ausencia es clave en la aparición de la autocracia de los autócratas. Para cerrar, ¿cuál es el legado que yo quiero entregar? Porque no se trata solamente de mí y de mi vida. Yo vivo en una sociedad. ¿Y esa sociedad cómo está siendo? Bueno, es que yo no tengo acceso. No tienes acceso. Siempre tienes acceso. Tienes acceso a tu familia, tienes acceso a tu organización, tienes acceso a tus clientes. ¿Y qué pasa allí? Como tú conversas. No, es que es un ámbito que se me escapa. No, no se te escapa. Porque tú tienes una responsabilidad ontológica. Y no olvidemos esto. Tenemos una responsabilidad ontológica. Y allí tenemos que conocer la importancia del diálogo no solamente personal, sino colectivo. Porque procesos colectivos como la Agenda 2030 tan desprestigiada, o el Foro de Davos, o los tratados de libre comercio, etcétera, son ámbitos que tenemos que tener en cuenta como agentes conversacionales ontológicos, porque nosotros tenemos una responsabilidad en la construcción de consenso, la cultura del diálogo, que hace que los actores y las comunidades diversas puedan tener otras miradas que ahorita no están teniendo. El abordaje de las redes sociales o de los retos en las redes sociales. Alguien decía en estos días, Oscar, es que el ágora de los romanos, el ágora de los griegos, perdón, hoy en día se llama Instagram, hoy en día se llama Facebook, hoy en día se llama WhatsApp. Ese es el ágora. Y tú estás ausente de esa ágora. No, es que yo no quiero contaminarme. Te tiene una responsabilidad ontológica de participar, de orientar, de escuchar. Y finalmente, nuestra responsabilidad como articulador de lo posible. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Nuestra responsabilidad de articularnos con todos aquellos individuos y organizaciones que nos permitan crear respuestas alternativas posibles. No nos conformemos, no creamos que este mundo es como es y ya. No, nosotros tenemos una responsabilidad en la creación del mundo en que vivimos. Y allí tenemos la posibilidad de utilizar esas dos hermosísimas herramientas, de las cuales no tenemos tiempo de hablar hoy, que son el círculo hermenéutico y la dialógica. Nuestra responsabilidad ontológica es impostergable. Verla y no actuar será imperdonable. Estamos en momentos muy importantes de la humanidad. Y les dejo esta pregunta. ¿Cuáles conversaciones tienes pendientes? ¿Qué te detiene? ¿Y cuáles son las acciones que vas a realizar a partir del lunes? Muchas gracias. Ahí están mis conexiones para que quien quiera conectarse conmigo, mi número telefónico, mi correo, mi dirección en las redes y mi link en LinkedIn. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Oscar. Oh, Excelente, no sé si me escuchas, hermano. Perfectamente. Es que tuve problemita con el internet. De verdad que muchísimas gracias. Siempre tu aporte, tu profundidad y sobre todo, Oscar, recordando que esta es la jornada 13ª y tú has estado en cada una de estas jornadas siempre con esa sabiduría y eso que te distingue y bueno, y yo particularmente siempre siento hacia ti ese orgullo y esa admiración por lo que nos entregas, ¿no? Fíjate, yo creo, escuchándote, Oscar, que esto que señalas como la conversación
en el momento que ejercemos el protagonismo de la conversación, yo creo que ya a partir de ahí hay un cambio en la manera como la asumimos, porque cuando asumes eso, hay una responsabilidad directa en la manera como conversas, cómo manejas los silencios y cómo a partir tejes todas esas metodologías que tú entregaste desde el diseño, todo, absolutamente todo. Entonces, yo me quedo particularmente con el regalo que nos ofrece de reconocer cada vez más ese protagonismo en el conversar y a partir de ahí asumir esa responsabilidad. Así que muchísimas gracias, Oscar, me encantó, me gustó mucho tu puesta en escena sobre este legado que nos deja el conversar. Y bueno, para Oscar, un aplauso, por favor, vamos a recibirlo con un aplauso. Bravo, Oscar. Excelente, hermano.